Bienvenidos a esta subcápsula de conocimiento. Sus servidoras, Jimena Guerrero y Katia Esquivel, les daremos un recorrido por la literatura italiana. Esperamos que sea de su agrado. La literatura antigua es posiblemente la corriente literaria que más conoce la mayoría. Eso se debe a su impacto cultural y a que muchos de sus elementos siguen sirviendo de referencia al día de hoy. Para comenzar, les daremos un panorama general de la literatura italiana desde el siglo XIV después de Cristo a través de algunos autores, obras y temas seleccionados. La literatura fue determinante en el desarrollo del italiano a lo largo de los siglos. Gracias a ella, se introdujeron en los textos muchas frases célebres, utilizadas en el lenguaje cotidiano, que tenían su origen de diversas regiones de Italia. Es por ello que para nosotros, como futuros docentes, sabemos que la competencia literaria es un pilar fundamental en la formación de los individuos, en tanto nos hace seres más sensibles a la realidad que nos circunda, incita la imaginación, la creatividad y el pensamiento, nos permite conocernos y reconocernos en los demás, y con ello nos vuelve seres más críticos y abiertos a las ideas distintas a las nuestras. Cada texto literario es una puerta, un catalizador de emociones, ideas y sueños que nos libera en cada lectura, mientras desarrollamos competencias comunicativas que trascienden cualquier área del saber y aún más nos preparan para la vida. La literatura italiana de la Baja Edad Media corresponde a los siglos XIV y XV. Estamos hablando de una etapa después de Cristo. Roma e Italia ocupaban el mismo espacio geográfico. La capital del Imperio Romano era Roma y la capital de Italia seguía siendo Roma. Sin embargo, estamos hablando de un lapso de tiempo de más de 1000 años de diferencia. A esta etapa se le conoce como la Edad Media, con 1000 a 1500 años de desarrollo en la historia de la humanidad. Se conoce como la Edad Oscura porque durante esta etapa hubo pocos avances en lo político, en lo científico, en lo cultural y en lo artístico, de tal manera que prácticamente inclusive se puede hablar de un cierto retroceso. Lo que más caracterizó la Edad Media fue la religiosidad. Todo lo que la gente pensaba y todo lo que existía era dominado por la religión. Posteriormente, los artistas italianos, escritores, pintores, escultores, etc., abandonaron esta estética divina y religiosa para adoptar un enfoque más humanista. Esta época de cambio eventualmente sería conocida como el Renacimiento italiano. Ahora, veamos el desarrollo de las primeras manifestaciones literarias en Italia. Prosa. Se considera que la prosa fue uno de los campos de mayor producción de la literatura italiana, los cuales datan del 1231, que se trataban de avisos breves, de manera que las primeras manifestaciones en prosa no eran exactamente literarias. Más tarde, con los avances de los escritores previos, se empiezan a producir cuentos y fábulas que contenían temas relacionados con tradiciones procedentes de Grecia y Asia, así como historias de la antigüedad, época medieval, leyendas, contenido bíblico, historias de la Italia local, mitologías, entre otros. Este subgénero también se verá permeado por la expresión de los sentimientos guiados por la inspiración del poeta. Comedia del arte, también conocida como la comedia del arte italiana, constituyó en un tipo de teatro ambulante de carácter popular que inicia en el siglo XVI y que mezcla una gran variedad de elementos como lo son las tradiciones carnavalescas, el teatro literario del Renacimiento, habilidades acrobáticas, la mímica, entre otros. El argumento de sus obras se basaba en aventuras de distintos personajes de acuerdo a la inclinación de la obra, los cuales estaban determinados de acuerdo al rol social, posición, trabajo, etc. Especialmente, durante el surgimiento y avance de la literatura italiana, los temas más frecuentes serán todos aquellos que estén relacionados con las hazañas de los héroes de la época clásica o antigua. Uno de los aspectos más relevantes de la literatura italiana
tiene que ver directamente con la lengua, dado que el lenguaje italiano procede directamente del latín, considerándose una continuación adoptada por hablantes de la península y que fue reconocida luego de la caída del Imperio Romano, incluyendo el francés o provenzal. Hay quienes consideran que era una mezcla con la lengua clásica de Roma, pero lo cierto fue que también influyeron las invasiones de los sarracenos con palabras árabes en Sicilia. Literatura religiosa. En el siglo XIII, la religiosidad es un elemento fundamental en la civilización, porque en esa época se siente de una manera muy fuerte que la vida está dominada por Dios y se tiene en cuenta la idea de la vida eterna. La vida en la tierra es una preparación para la vida eterna, donde se recibe una recompensa según las obras de la vida terrenal. La vida religiosa poseía una gran riqueza, hasta el punto que llegaba a penetrar en la vida cotidiana. A través de la religión se reivindicaban unas ciertas aspiraciones sociales y civiles. Esto da lugar a la aparición de muchas sectas heréticas, las cuales exigían unas necesidades de volver a los orígenes de los cristianismos y más justicia, igualdad y pobreza. Por esto, se crea la Inquisición, sobre todo para acabar con la secta de los cátaros. La Inquisición acaba en manos de los dominicos Domingo de Guzmán. Francisco de Asís funda la Orden de los Franciscanos, que se acerca mucho a los ideales que tiene el pueblo. Uno de los aspectos más relevantes de esta literatura es el misticismo. Es por ello que la experiencia de San Francisco aparece representada como un modelo de recorrido ascético que busca la visión de Dios, la identificación con Cristo y la anulación del ser a través del amor divino. Desde la Edad Media, la literatura italiana ha sido referente mundial. Las obras, al principio escritas en latín, tenían como temática las crónicas, los poemas épicos e históricos, hagiografías, poesía religiosa, obras científicas, etc. Los primeros textos en italiano surgieron de la escuela siciliana en su poesía de amor cortés. Ahora les hablaremos sobre las obras y los autores más destacados de la época. Comenzaremos con Dante Alighieri. Fue un poeta y escritor italiano, conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras ornamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura universal. Dante participó activamente en las luchas políticas de su tiempo, por lo que fue desterrado de su ciudad natal y fue un activo defensor de la unidad italiana. Escribió varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía. Dante, como todos los escritores de esa época, idealizó un amor, Beatriz Portinari. Nunca fue su novia, ni su esposa, simplemente fue un amor que idealizó desde que era niño, y le sirvió de inspiración para cada una de sus obras. Comparaba el amor que le tenía a esta mujer con el amor por Dios. La Divina Comedia es una epopeya alegórica en tercetos encadenados, escrita entre 1304 y 1310, como una de las obras maestras de la literatura italiana y mundial. La obra se divide en tres partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Cada una de sus partes está dividida en 33 cantos, a su vez compuestos de tercetos. La composición del poema se ordena según el simbolismo del número 3, número que simboliza la Trinidad Sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Contiene tres personajes principales: Dante, que significa el hombre; Beatriz, que significa la fe; y Virgilio, que personifica a la razón. El poema puede leerse según los 4 significados que se atribuyen a los textos sagrados: en lo religioso, en lo filosófico, en lo científico y en lo moral. En este poema, Dante hace gala de un gran poder de síntesis que es característico de los grandes poemas. Otro autor importante de la época es Francesco Petrarca,
un poeta, filósofo y filólogo aretino, considerado el precursor del humanismo, pilar fundamental de la literatura italiana, especialmente gracias a su obra El cancionero. Su poesía dio lugar a una corriente literaria que influyó en autores como Garcilaso de la Vega en España y a William Shakespeare y Edmund Spenser en Inglaterra, bajo el sobrenombre genérico petrarquismo. Tan influyente como las nuevas formas y temas que trajo a la poesía fue su concepción humanista, con la que intentó armonizar el legado grecolatino con las ideas del cristianismo. Por otro lado, Petrarca predicó la unión de toda Italia para recuperar la grandeza que había tenido en la época del Imperio Romano. Cancionero. Tradicionalmente está dividida en dos partes, aunque esta división no está hecha por el propio Petrarca. Se compone de 366 fragmentos, principalmente sonetos. El tema eje es el amor profundo por Laura, que refleja el carácter del poeta y su pasión amorosa en un italiano extremadamente melodioso y refinado. Giovanni Boccaccio se vio influido por Petrarca, pero desarrolló la vía narrativa. Su famoso Decamerón, escrito en 1353, es una extensa colección de un centenar de cuentos inspirados en la vida real con un regusto cómico y erótico. Los tres autores fueron los primeros literatos en escribir en dialecto toscano, y fue gracias a ellos que se fijó como lengua oficial. El Decamerón es un libro constituido por 100 cuentos, algunos de ellos novelas cortas, desarrollada en 3 temas principales: el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Los diversos cuentos de amor en el Decamerón van de lo erótico a lo trágico. Son relatos de ingenio, bromas y lecciones. La literatura italiana es una de las más importantes de la literatura universal, pues su participación e invención en corrientes y movimientos literarios será fuente de importantes cambios en dicha literatura. Dentro de los aprendizajes obtenidos nos encontramos con la oportunidad de acceder de una manera más inmediata a la información propia de la literatura universal, explotando nuestra creatividad para la creación de un producto llamativo e interesante. También desarrollando la habilidad de síntesis y mejora en la comunicación, creando nuevos escenarios de aprendizaje. Uno de los principales retos que enfrentamos fue la selección de información fiable y correspondiente a la época abordada. Esperamos que este video sea provechoso para todos nuestros espectadores. Nos vemos en la próxima.